Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvetti. Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el placer, vamos a recibir a la doctora Susana Mangana, experta en Islam y mundo árabe, con quien dialogaremos acerca de las claves para conocer y comprender la crisis de los refugiados en Europa, los conflictos en Siria y la región y sus principales actores, el Estado Islámico, y qué rol juega Uruguay como integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía SMS al 098 88 28 28, nos dejan un mensaje y recordarles que nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com, a través de Imparcial TV. Hacer una introducción antes de comenzar a presentar el tema. Los refugiados y desplazados son personas como cualquiera de nosotros. La diferencia es que ellos se enfrentan a ser perseguidos, abusados, robados y peor aún, ser asesinados. Para escapar de la violencia dejan todo atrás, todo excepto sus esperanzas y sus sueños de un futuro a salvo. En la actualidad hay casi 60 millones de personas en el mundo desplazadas y cada día que pasa miles más huyen de sus casas formando verdaderas caravanas humanas para intentar llegar a los países de la Unión Europea, huyendo del horror de la guerra civil en Siria que se inició en 2011. En la que ha sido considerada por las Naciones Unidas como la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los refugiados se ha movilizado hacia los países vecinos para escapar de la guerra y la amenaza del Estado Islámico. Mientras que la Unión Europea discute y analiza dónde ubicar 120.000 asilados que plantea aceptar en los próximos 2 años, Turquía, Líbano, Jordania ya han recibido en conjunto aproximadamente 4 millones de sirios, 30 veces la cifra europea. Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados se ha afirmado que la desorganización y el sistema de asilo extremadamente inoperante de Europa han contribuido a agravar la crisis de los refugiados. Lo que para la mayoría de los analistas de Occidente es una crisis emergente para los países vecinos ha sido una preocupación desde el inicio de la guerra. La diferencia es que ahora los refugiados en un gran número están tratando de llegar a los países más ricos de Europa. Solaf, una niña de 9 años, recuerda su casa en Siria y dice, era grande y tenía una puerta de color café. Había un jardín afuera con árboles de olivo, limón, naranja y manzana. Sembrábamos albahaca, tomillo, manzanilla, perejil, berenjenas y papas. Un día un misil golpeó nuestro techo y tuvimos que irnos a dormir en la mezquita. Luego la mezquita también fue bombardeada y entonces nos vinimos a vivir a Jordania. No me gusta mucho vivir acá en el campamento, dice la niña. No hay luz. En la noche usamos lámparas solares, pero solo duran 30 minutos. Si tuviéramos electricidad podríamos ver televisión. No, dice, no, una laptop. Quiero ver televisión en una laptop. Cuando estoy en la escuela, juego con mis amigos y hago deporte. Estoy aprendiendo taekwondo, así me puedo defender cuando no está mi hermano, termina diciendo Solaf, una niña de tan solo 9 años
que ha vivido lo que es una niña refugiada. Y esto es realmente para que vean lo que decía al principio: los refugiados son personas que están sufriendo una atrocidad, y este es el relato de una pequeña niña de tan solo 9 años, cómo está viviendo este horror, ¿no? Y para intentar conocer, comprender por qué se ha llegado a esta crisis de refugiados en Europa, cuáles son las raíces del conflicto en Siria y en Irak, qué papel juegan las grandes potencias también y el Estado Islámico, qué desafíos tiene Uruguay, que integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy estamos esperando a la doctora Susana Mangana, analista internacional, experta en Islam y mundo árabe, que debe estar al llegar porque nos ha confirmado, o quizás esté un poquito retrasada, y la estamos esperando para que nos aclare toda esta temática que es bastante compleja y sobre la que siempre estamos hablando. Les repito que quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28, lo pueden hacer vía SMS, y también nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com, a través de Imparcial TV. Y mientras esperamos que la doctora Susana Mangana llegue en breves minutos, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Susana Mangana, que no sabíamos si había tenido algún inconveniente, llegaba o no. Bueno, una alegría porque me metías en un brete, yo no iba a poder llevar este programa. Seguro que lo hubieras solventado muy bien, pero bueno, estaba llegando, pero son días en que te cambian un poquito algún horario y ya te desajusta el cuerpo. Muy bien. Yo hice una pequeña presentación para contarles de esta situación tan compleja que vive Medio Oriente, y decía que los países vecinos de Siria ya han recibido aproximadamente 4 millones de refugiados, mientras que en Europa se está viendo a ver si los próximos 2 años, analizando si se va a dejar ingresar 120.000 personas. Sí. O sea, estamos hablando que ya entraron 30 veces más de lo que es el problema para Europa. ¿Por qué es tan crítico para Europa esta cantidad de personas cuando los vecinos ya han recibido 4 millones? ¿No? Sí, en realidad uno se puede perder un poquito, Andrea, en el baile de cifras, y realmente es lo lamentable, ¿no? Que son personas, son seres humanos que necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan proteger a sus hijos, y ya no les queda mucho por lo que luchar en su país natal. Me refiero concretamente a los refugiados de Siria, donde llevamos ya la friolera de 5 largos años de guerra muy cruel. Primero una guerra civil, pero hoy es una guerra de todos contra todos y también contra el que no se sabe. Es decir, allí tenemos un tablero de ajedrez donde distintas potencias regionales y otras extrarregión
pero también hay potencias regionales y es bueno comentarlo. Están jugando su partida de ajedrez y utilizan el territorio sirio justamente como ese tablero donde mover sus peones y ver quién puede hacer jaque mate. Entonces, para Europa, yo creo que lo primero que hay que lamentar es la miopía que tuvieron, la falta de reacción. Ya lo habían demostrado con la guerra de los Balcanes en la década del 90, la falta de consenso a la hora de hablar de política exterior. No se trata solo de crear una figura como es el cargo de Mr. Pesk, que en algún momento ocupó también un compatriota como fue Javier Solana, pero realmente comprender que son 28 países que hoy están mostrando, como se dice aquí en Uruguay, la hilacha, ¿no? Es decir, hay más una vocación, si se quiere, de confluir hacia una suerte de unión monetaria o unión financiera, pero no tanto en materia de política exterior, pero también políticas migratorias, ¿no? Hungría o Polonia nada tienen que ver con la mentalidad que ha mantenido, por ejemplo, el gobierno de Angela Merkel, aunque también países como Gran Bretaña o la propia España han prometido más de lo que han cumplido, ¿sí? Entonces, 120.000 refugiados, como tú decías, es una cifra a todas luces insuficiente. Tenemos, digamos, un país desgarrado por esta guerra. Si antes del 2011 Siria tenía 25 millones de habitantes, hoy la mitad, es decir, más de 12 millones son desplazados y refugiados, principalmente en los países vecinos, en Turquía, en Jordania, pero también en Egipto, por ejemplo. Pero a esto tenemos que añadir también desplazados de otras guerras, de otros conflictos, de Afganistán, pero también de Somalia, del Cuerno de África, afganos también que no ven un final, ¿verdad?, en ese territorio siempre hostil, en ese territorio que ha sido disputado por los grandes imperios y que se ha convertido en una suerte de cementerio de las grandes potencias, o el cementerio de los crack, como le dicen aquí en Uruguay, por ejemplo, a la zona de Afganistán y Pakistán. Con lo cual yo creo que hay que lamentar primero que nada esta situación donde millones de personas están arriesgando la vida día a día para cruzar un mar Mediterráneo. Muchos de ellos perecen en ese intento. No es solo la foto de Aylan el Kurdi, el niño de 3 años. Hay muchos niños pequeños que tienen que emprender ese viaje, esa travesía. Y otras veces cuando llegan a tierras europeas, llámese Italia o a las costas de Grecia, hoy se encuentran con que hay un acuerdo vigente entre la Unión Europea y Turquía para deportar forzosamente a esas personas, y esto nos retrotrae a tiempos que quisiéramos que nunca ocurran otra vez, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, porque ¿qué sabemos de esos campos de refugiados a los que vuelven estas personas que son deportadas a Turquía? ¿Cómo es el trato? Son personas que se ven privadas de su libertad, que no es que entren y salgan cuando quieran. Entonces, esto es lo primero que hay que lamentar, ¿verdad? Que Europa está de alguna manera siendo omisa a una tarea, a un deber que ciertamente no es todo problema de los europeos, pero es que el mar Mediterráneo nos divide, nos separa, pero finalmente tampoco nos aleja de una problemática que es cada vez más cercana y que además tiene que ver con la propia seguridad de los ciudadanos que habitan ese espacio que llamamos Unión Europea. A propósito de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué rol juega la tradición de la cultura, de la tradición cristiana europea frente a estos refugiados que en su gran mayoría son islamitas? Bueno, sí, son personas que profesan, la inmensa mayoría, no todos, pero casi todos profesan el Islam. Y en Europa tenemos una cultura de base judío-cristiana, pero también hay se supone todo un acervo cultural que defiende la dignidad humana, que defiende el respeto y la defensa de los derechos humanos sin tener en cuenta ni color de piel, ni religión, claro, ningún tipo de distinción o discriminación por cuestiones de raza, se decía antes, hoy decimos de etnia o de credo, ¿verdad? Yo lo que creo es que esto cada vez hace más aguas. Hay un proyecto llamado Unión Europea que está fracasando, donde yo creo que hay falta, como dije antes, de armonía política entre los 28 países que integran esa Unión Europea, con políticas muy diferentes, con también bagajes y experiencias bastante disímiles entre lo que fue Bélgica, Francia y, por ejemplo, Polonia, en lo que es la recepción de migrantes. Pero yo sobre todo lo que creo es que faltó voluntad política de darse cuenta a tiempo de lo que la guerra civil de Siria iba a arrojar como resultado. Y lo más lamentable, Andrea, es que tampoco vemos que estén haciendo mucho más para poder poner fin a un conflicto
justamente porque no saben qué hacer. Es decir, es aquella teoría de mal contigo y mal sin ti. No quieren que venga un gobierno más radical, un gobierno que pueda también desestabilizar aún más la región al poder en Siria, pero por otro lado permiten continuar a este tirano, a la familia de los Assad, que si bien no tiene toda la culpa de todas las muertes, yo creo que hace ya muchos años que debió haber abandonado el poder, porque no se sostiene que un país pueda tener estas cifras, ¿no? 470.000 civiles muertos. A propósito de eso que está diciendo, ¿quiénes son los principales actores en Siria? Bueno, los actores de esta refriega, de este conflicto bélico, primero que nada un gobierno acompañado por sus fuerzas armadas, un gobierno muy elitista donde a base de tejes-manejes, de colocar a personas afines, es decir, de comprar lealtades, porque allí tenemos un puzzle étnico confesional y por tanto en Siria quienes gobiernan hoy son de la rama minoritaria del Islam chiíes, pero además son alawíes, otras subsectas, si se quiere, otro subgrupo. Hasta hace algunas décadas, Siria, igual que Irak, estoy hablando hasta la década del 80 por lo menos, eran países con una política bastante secular, es decir, eran gobiernos no del todo laicos, no el concepto de laicidad que manejamos por lo menos en Uruguay y en muchos países de Occidente, pero claramente tampoco hacían excesivo gala o no hacían excesiva gala de apegarse a la religión del Islam, por lo menos en materia de políticas sociales, etcétera. Pero yo creo que con la involución que sufrió Oriente Medio a partir de fines de la década del 80, el poderío que recuperaron países productores de petróleo como Arabia Saudí, como Kuwait o Qatar, por ejemplo, en el seno de la organización que llamamos OPEP, los países productores del petróleo, esto también tuvo un efecto, ¿verdad? Desencadenó otro tipo de ideologías ahí en el Golfo Pérsico, por ejemplo, potenciando lo que es la distribución de la ideología wahabí, que es la lectura más arcaizante del Corán a lo largo y ancho del mundo. Bueno, a resultas de esto es que también tenemos otras guerras civiles, por ejemplo, en la década del 90 en Argelia, larguísima, más de un decenio peleando los argelinos, pero también el auge del fantasma del integrismo islamista en Egipto. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esto está en el germen de ese proceso que yo llamo de involución, siempre aclaro desde una mirada nada objetiva, sino más bien todo lo contrario, desde nuestra mirada y nuestra percepción de análisis político con cabeza occidental, entendemos que hubo un proceso de involución, hubo una cuenta atrás, si se quiere, volvieron hacia etapas pasadas, y entonces tenemos que entender que en ese contexto regional, Siria o Irak sí tenían un gobierno y una forma de hacer política mucho más laica. ¿Qué pasó entonces? Que allí el gobierno del padre del actual presidente en Siria, Hafez al-Assad, convenció durante mucho tiempo a las minorías étnicas y otras religiosas como los kurdos, como los drusos, como por ejemplo los cristianos que existen y habitan en el territorio sirio desde hace muchos siglos, de que eran su mejor apuesta, de que el gobierno secular de los Assad era realmente quienes mejor les iban a defender. Por eso han sido tradicionalmente los que han apoyado junto con el ejército, junto con las fuerzas armadas, al gobierno de los Assad. Pero ¿quién está interviniendo entonces hoy en esta guerra? Bueno, hay muchísimos grupos de mercenarios llegados desde el extranjero, son mercenarios a sueldo, están allí librando una batalla a pedido de otros países en la región que lo que quieren ver caer es al gobierno de al-Assad porque consideran que es un títere o bien de la República Islámica de Irán y el gobierno de los ayatolás, o porque bien de alguna manera les ha cansado la forma en que no ha resuelto realmente esta crisis en Siria. Me refiero, por ejemplo, a Erdogan de Turquía, que le retiró su apoyo desde el inicio, pero también a países hermanos por ser árabes y musulmanes, como podría ser Arabia Saudí, un país protagónico en esta crisis, pero también en la región. Con lo cual tenemos a las Fuerzas Armadas y al gobierno enfrentados a grupos llamados rebeldes por la prensa occidental, pero es que, Andrea, hay que entender que los rebeldes eran muy pocos al principio de esta crisis, porque con este tipo de gobiernos sumamente dictatoriales y que mantienen un puño de hierro sobre la población, no permiten que crezca y mucho menos que hagan política los adversarios, con lo cual los eliminaban o bien les invitaban a permanecer en silencio
y si continuaban, digamos, de alguna manera los aniquilaban o los extorsionaban hasta que tenían que huir al extranjero. Con lo cual, eso que llamamos de manera un tanto ambigua y muy amorfa grupos de rebeldes, no sabemos quiénes son. Sí, hay personas que son seguramente exoficiales de las Fuerzas Armadas, personas que han desertado del ejército, pero son un puñado. Lo que allí tenemos es una plétora de grupos que responden a otros intereses, algunos de la región, pero también otros fuera de la región, y que están todos de alguna manera combatiéndose entre sí. A veces se ayudan, a veces participan de alguna campaña para intentar derrocar al gobierno de los Assad, pero yo creo que esta guerra va a continuar hasta que alguno de los dos bandos quede totalmente extenuado. Y por ahora lo que hay es un suministro constante de armas, y eso también es lo que nos debe hacer reflexionar. ¿Quién le brinda las armas a estos grupos? Porque incluso para hacer la guerra, por más que tú tengas veleidades guerreras, si tú no tienes armas, no tienes financiación, se te corta el chorro. ¿Quién apoya a Siria? Y bueno, a Siria, ¿a quién te refieres? ¿A la parte, digamos, gubernamental, o quienes apoyan a los rebeldes que no son tal? A ver, ambos, claro. A ver, ¿cómo a es ver, el al apoyo? gobierno de Siria lo han estado apoyando, sobre todo la República Islámica de Irán, justamente por esa conexión chií que todavía hay, pero que yo creo que la religión en estas situaciones explica muy poco. No es un apoyo en tanto que son los dos chiíes, el gobierno de Siria y la República Islámica de Irán, sino que lo que más bien allí tenemos es que Siria ha sido de alguna manera el único apoyo en cuanto al bloque de naciones árabes para la República Islámica de Irán durante los años duros de embargo, durante los años también de aislamiento internacional, que ahora empieza tibiamente desde el final del año pasado, desde que se volvió a acordar con la República Islámica de Irán otro tipo de controles de la Agencia Internacional de Energía Atómica para vigilar y observar su proyecto nuclear, digamos, de elaboración de armas nucleares, que es lo que no quiere la comunidad internacional, pero que lógicamente los iraníes entienden, sobre todo las autoridades, que tienen tanto derecho como otros países que también pertenecen a ese club de los países que tienen armas nucleares. Pero bueno, el programa nuclear de Irán, que es así como se le conoce, hoy está en stand-by, está siendo monitoreado por agencias internacionales, por observadores de Naciones Unidas también. Bueno, eso ha permitido salir digamos, de alguna manera todavía muy tímida de ese aislamiento internacional. Entonces, hasta este momento, el gobierno de Al-Assad era un aliado para la República Islámica de Irán, por eso también ha contado con el apoyo de las autoridades iraníes, que han enviado no solo militantes, han enviado personas, también personal oficial de sus Fuerzas Armadas, para asesorar, entrenar en el campo de batalla a las Fuerzas Armadas sirias, pero sobre todo también, y más conocido aquí por casa, en Uruguay, el país que ha sostenido al gobierno de Al-Assad desde esta guerra, desde que se desató en el 2011, ha sido Putin, al frente de Rusia y de la aviación rusa, que también ha bombardeado sistemáticamente las posiciones rebeldes de aquellos que combaten a las Fuerzas Armadas. ¿Y los rebeldes por quiénes están Y los apoyados? rebeldes, que vuelvo a insistir, es un término, es una etiqueta que utilizamos en prensa, pero que no explica nada ya, y se sabe muy poco de lo que ocurre en el terreno, porque evidentemente la prensa también sufrió golpes muy duros al inicio de este conflicto bélico. Hubo secuestros, hubo también personas asesinadas, después vino a aparecer este grupo también ultrarradical del Estado Islámico, que no dudó en decapitar también a periodistas, recordemos a los japoneses, para no hablar siempre de los norteamericanos o de los occidentales. Entonces yo creo que sabemos muy poco porque no tenemos personal en el terreno que nos puede decir qué está ocurriendo. Pero en cualquier caso, estos grupos de rebeldes reciben su financiación de otros países en la región, por ejemplo las monarquías petroleras, que tienen un interés y un encono particular con derrocar al gobierno sirio encabezado por la familia Al-Assad. Te invito, Susana, a hacer una breve pausa y seguimos enseguida dialogando y conversando sobre este tema. Y también, obviamente, el apoyo de Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea, sobre todo la Troika Europea, que acompaña siempre en materia de política exterior las decisiones de Estados Unidos. Aunque después haya declaraciones un tanto ambiguas, pero ciertamente Francia, Gran Bretaña y Alemania han apoyado la política exterior de la Casa Blanca, en concreto de la administración Obama, en lo que hace a la crisis y a la guerra de Siria. Enseguida volvemos y quedan abiertas las líneas de comunicación al 098 88 28 28.
Vivencias. Radio Imparcial, dialogando con la doctora Susana Mangana, experta en Islam y mundo árabe, acerca de la crisis de los refugiados en Europa, sus raíces y sus implicancias para Uruguay. ¿Y qué es el Estado Islámico o ISIS? Sí. Bueno, cuando ya hablamos del Estado Islámico, una vez más tenemos que remontarnos, porque si contamos las cosas de lo que está ocurriendo hoy día, nos vamos, como yo suelo decir en clase a los más jóvenes, sobre los titulares, pero nos falta quizás la base para comprender cómo llegamos a este estado de situación, valga la redundancia, hablando de tanto Estado. Primero hay que aclarar que el grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico no es un Estado, no ha sido reconocido por otros países, por otros Estados soberanos e independientes, no cuenta con el aval de ninguna organización internacional, mucho menos de Naciones Unidas, tampoco es islámico en sus prácticas, por más que ellos arenguen a las masas, por más que salgan con banderas negras y con una suerte de parafernalia y mucha carga simbólica, son un grupo ultra radical que está manipulando, instrumentalizando la fe. Pero para comprender de dónde surge este grupo hay que irse a las cenizas de lo que fue el gobierno de Saddam Hussein, otro dictador, como gusta decir ahora en la prensa de Occidente, que fue derrocado tras la intervención también unilateral de Estados Unidos con Bush Jr., con Bush hijo, el presidente de Estados Unidos, en el 2003. Vimos cómo se desmanteló todo el aparato de Estado de Saddam Hussein, que con todas sus sombras también tenía luces. Una de ellas, quizás muchos dirán la única y quizás muy tenue, pero una luz al fin, es haber sido capaz de mantener un territorio sin las divisiones geográficas territoriales que están apareciendo en este momento y que están obligando de facto al rediseño del mapa de Oriente Medio. Es decir, al igual que yo describí a Siria como un puzzle étnico y confesional, no son todos árabes, no son todos musulmanes, tampoco son todos los que no son musulmanes cristianos, hay distintas religiosidades en Siria. Ese mismo puzzle lo encontramos en Irak. Al norte, los kurdos. ¿Quiénes son los kurdos? Dicho de una manera muy simple, un pueblo originario de Oriente Medio, pero que hasta ahora no ha podido concretar su sueño de independencia y tener un Kurdistán independiente. Son pocos, son muchos, son casi 50 millones de personas, 50 millones de personas distribuidos en 4 países: Turquía, que es el que más tiene, Irak, Siria e Irán. Y ninguno de esos países, salvo en Irak hoy, ha tenido voluntad política el gobierno de turno para ceder soberanía, para ceder territorios a los kurdos. Lo que ocurre es que continúan peleando por su proyecto nacionalista. Eso sí, aparecen hoy otro tipo de ideas, aparecen hoy otro tipo de propuestas sobre la mesa, también a resultas de lo que está siendo este gran desbarajuste que yo llamo el desorden de Oriente Medio. No ya el nuevo orden mundial como nos estuvieron de alguna manera vendiendo durante la década del 90 y principios de los años 2000, pero hoy es un gran desorden. Producto de la caída y el derribo de ese régimen de Saddam Hussein es que aparece el caos, la lucha sectaria, siempre la religión en aquellos países donde la gente es muy militante, muy creyente, muy pasional respecto de su fe, es muy fácil encender esa chispa. Alguien viene y quema una mezquita sagrada para los chiíes, entonces sabemos que va a haber una represalia hacia los suníes y viceversa. Lo que tenemos hoy en Irak es realmente un caos político porque el proyecto de llevar democracia a punta de pistola de los estadounidenses no funcionó en el 2003 y tampoco va a funcionar lo que han hecho en Afganistán. Por eso siguen embretados en estos pantanos. Ahora bien,
el Estado Islámico surge como una célula más integrista con esa ideología radical dentro del Islam, donde ellos se erigen en jueces y verdugos de otros musulmanes, castigan muy duramente a las poblaciones que caen bajo sus garras. Hoy su capital está impuesta en el noreste de Siria, en Raqqa, pero hay una coalición de más de 45 países que los está bombardeando sistemáticamente desde hace año y medio. Lo que no entendemos es cómo siguen siendo tan fuertes. Por eso yo decía antes, eso se debe a que hay un chorro continuo, un flujo continuo de financiación, es decir, de dólares, pero también de armas para seguir haciendo la guerra. ¿A quién le sirve el Estado Islámico? Y ahí tenemos una plétora también de países y de intereses geoestratégicos. Ahora bien, el Estado Islámico es un grupo terrorista, ya vemos cómo las gastan con las minorías. En Siria han sometido a las poblaciones en esos territorios que ellos llaman el Estado Islámico a una violencia inusitada. Han quemado, la semana pasada quemaron vivas a 19 mujeres yazidíes de otra etnia, de otro grupo también religioso, que se negaron a mantener relaciones con ellos. Sí, ¿cómo podemos permitir este tipo de atrocidades en el siglo XXI? Pero en Irak, para terminar la idea, tenemos ahí al norte a los kurdos, hacia el suroeste tenemos a los suníes, al grupo mayoritario de los musulmanes en el mundo y al cual pertenecía el dictador ya muerto Saddam Hussein, y son los excluidos de este proyecto de reconstruir Irak en base al modelo estadounidense, que sabemos que ha fracasado estrepitosamente. Y al sureste tenemos a los chiíes, que como siempre están siendo acompañados, pero también guiados, tutoreados de alguna manera por los ayatolás de Irán, por esa simbiosis que hay entre los chiíes, que son minoría dentro del Islam, apenas 15% de los 1.500 millones de musulmanes en el mundo, pero están sumamente concentrados en Irán, en Irak, y también los acompaña un partido y una guerrilla como es Hezbollah del Líbano. Los chiíes del Líbano son también mayoritariamente de la rama de los 12 imanes, que es el grupo más importante dentro del Islam chií. Es complicado, por eso hay que remontarse un poco a la historia reciente para comprender cómo del caos surge justamente este tipo de grupos que están buscando su ventaja, como también ocurre muchas veces en Occidente, en los Balcanes, en África, con todos estos conflictos que tienen un componente religioso, pero sobre todo lo que están escondiendo es la codicia y la avaricia por recursos naturales o por el rediseño de fronteras territoriales. Y este fin de semana sucedió algo bastante caótico. Fueron asesinadas 50 personas en una discoteca de la ciudad de Orlando, Estados Unidos. El atacante Omar Martín se declaró seguidor del Estado Islámico. Llamó al 911. A su vez, el Estado Islámico, estas son las noticias, reivindicó como suyo el atentado, mientras que su familia en un comunicado lo desmintió. ¿Qué tuvo que ver o no el Estado Islámico en este atentado? Bueno, el Estado Islámico se ha convertido, como hasta hace muy poquitos años Al-Qaeda y su figura mítica, el emblemático Bin Laden, una suerte de símbolo, un ejemplo a imitar para todos esos jóvenes, porque Mateen, este señor Omar Sediki Mateen, el neoyorquino de origen afgano, musulmán él, ¿verdad? Seguramente muchos de ellos han ido, lo que yo llamo un proceso, han ido viviendo, experimentando un proceso de autorradicalización. No conviene para la audiencia meternos en la discusión de si es o no un lobo solitario, si pertenece a una célula mayor. Este tipo de personas desequilibradas, claro, homofóbico por otro lado, totalmente. Que eso lo podemos encontrar en nuestro país, pero también en cualquier sociedad vamos a encontrar, claro, personas que odian a otros simplemente porque es diferente, claro, y para ellos se adornan y se arrogan el derecho a juzgar a esa persona porque pertenece a otro grupo religioso, porque pertenece a una etnia diferente, porque tiene un peinado diferente, a una tribu urbana, por ejemplo, pero eso no lo debemos confundir con las enseñanzas sagradas del Islam, que evidentemente prohíben el matar inocentes. Claro que hay toda una ideología radical que hay que erradicar del seno de la comunidad musulmana, y para ello nunca son suficientes los esfuerzos como el que estamos haciendo esta tarde, de convocar a todos que nos oyen, porque también puede haber personas que de repente pertenecen a una agrupación religiosa de las que existen en Uruguay, que tiene interés en promover un diálogo interreligioso, que quiera, por ejemplo, crear un debate, una mesa
mesa donde se invite a personalidades, pero también a representantes de otras religiones aquí en Uruguay, para discutir desde, si se quiere, otro tipo de trampolín, si se quiere, ya con un conocimiento de lo que dicen las Sagradas Escrituras, las enseñanzas religiosas de las distintas agrupaciones que existen en Uruguay, para ver cómo se trata la cuestión de la homosexualidad, cómo aprendemos también a compatibilizar el credo, la fe, toda esa necesidad espiritual que siguen teniendo millones de personas día a día, con las exigencias de un mundo moderno donde cada vez los cambios son mayores, donde las leyes garantizan derechos, por ejemplo, como la ley del matrimonio igualitario, o por ejemplo la salud reproductiva. ¿Cómo podemos introducir muy rápidamente este tipo de temáticas también en las enseñanzas religiosas de los líderes más avezados, pero también de otros que son pseudolíderes y que a veces son más peligrosos porque no sabemos dónde están de alguna manera diseminando sus ideas, a qué tipo de oídos están llegando, a qué tipo de mentes, muchas veces no necesariamente personas con edad, con veteranía, con experiencia de vida, o realmente con estudios que les permita también tener un pensamiento crítico, razonar por ellos mismos. Por eso nunca son suficientes, Andrea, los esfuerzos por comprender que tenemos que aprender a vivir y gozar de lo diferente, educar en la diferencia, que no es lo mismo que decir educar en la diversidad. Sí, la diversidad es una parte de esa diferencia, pero diversidad en Uruguay está sumamente ligada a diversidad sexual. Y yo me refiero a disfrutar por el simple hecho de estar con alguien diferente a mí, de poder disfrutar de un plato típico de México una noche, cocinar algo en casa en base a una receta bajada, descargada desde internet, que sea un plato de la China o de Tailandia, pero también, por ejemplo, explicarle a un amigo sueco, a un vecino que haya venido de la India y trabaja en Tata, en Zona América, por qué el mate es importante para el uruguayo. Porque igual que nosotros recibimos constantemente una gran carga de información cultural, religiosa de otras latitudes, también nosotros somos emisores de lo mismo. ¿Por qué no podemos permitirnos y sobre todo dar a nuestros hijos y a las generaciones más jóvenes la oportunidad de gozar y disfrutar de esa diversidad? Porque de lo contrario nos tornamos rígidos, nos tornamos personas intransigentes, como lo era este joven Omar Mateen, que habiendo nacido y habiéndose criado él en Nueva York, finalmente decide entrar en una sala repleta de personas disfrutando de la noche, el sábado noche, casi todos gay y muchos eran latinoamericanos, en esta discoteca de ambiente gay, y realmente tomar represalias, o sea, hacer justicia por mano propia. Bueno, él no nos está escuchando, pero otros que tengan esa misma mentalidad deberían saber que esto está penalizado en el Islam y que nunca van a ver el rostro de Alá, con lo cual no están sirviendo a su Dios para nada, no es un combate santo, no están en una misión motivada por asuntos religiosos o creencias, sino que están desairando a su propia fe, criminalizando y demonizando también a sus hermanos musulmanes. Y eso sí que es grave. Eso sí que es grave. Volviendo al Estado Islámico, actualmente Uruguay integra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué responsabilidad tiene nuestro país en relación a los conflictos que veníamos hablando ya, no solo con el Estado Islámico, bueno, ¿no? Las guerras estas que están hoy en día? Claro, como tú bien indicas, al ocupar ese asiento no permanente en el seno del Consejo de Seguridad de este organismo multilateral que todos nos hemos apropiado de él de alguna manera, todas las naciones que creemos en que es bueno que continúe existiendo unas Naciones Unidas, por más que sean muy ineficaces, inoperantes, incluso y que necesitan urgentemente un rediseño, una remodelación, pero no solo a nivel de arquitectura exterior, sino realmente poder ser mucho más claros, más transparentes en su manejo de las relaciones internacionales, pero también que no se efectivicen presiones cuando, por ejemplo, se incluye a un país en la lista negra, como pasó la semana pasada, y rápidamente, por violar sistemáticamente derechos humanos, y rápidamente las embajadas de esos países que se ven afectados, que están incluidos en esa lista negra, digamos, porque ya a veces no se puede hablar de lista negra, pero es la forma que tenemos en castellano de designarlo, aquellos que no están ajustándose al derecho internacional. Existen presiones muy fuertes hacia el secretario general de Naciones Unidas para cambiar su política, y eso es lo triste, ¿verdad? Que se tornan inoperantes, se tornan poco creíbles para millones de personas que están sufriendo. Es ahí donde el voto
también decisivo de Uruguay en ese Consejo de Seguridad se torna muy importante, y es vaya si es importante que, valga la redundancia, vaya si es clave que las personas que están representando al Uruguay en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estén muy informados, muy empapados de lo que ocurre hoy, no solo en Siria, no solo en Irak, sino también con el conflicto palestino-israelí, o por ejemplo en Somalia, o por ejemplo qué ocurre con otros conflictos que están plagando el continente africano. ¿Por qué? Pues porque justamente al llamarse Consejo de Seguridad tratan cuestiones que tienen que ver o que atañen, que afectan a la seguridad internacional. Y lamentablemente las migraciones no se producen porque sí, la gente no emigra masivamente porque la pasa bien viajando, ¿verdad? O porque quiere arriesgar la vida de sus hijos. Hay conflictos, a veces económicos, otras veces hay epidemias como el ébola, pero sobre todo hay violencia étnica, violencia religiosa también en estos países que antes mencioné, por ejemplo, en el continente africano, pero también existe ese tipo de violencia en buena parte de Asia. Con lo cual yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia, porque son los temas que se trabajan a nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos temas son de temas muy importantes. Integrar este Consejo de Seguridad en Naciones Unidas puede repercutir en nuestra seguridad. Bueno, esto siempre es un miedo, es una suerte de disyuntiva. ¿Qué hacer? ¿Estar o no estar? Yo creo que Uruguay es un país que está muy alejado del epicentro de estos conflictos bélicos. No obstante, tenemos un mundo muy globalizado. Hoy tenemos una cercanía, porque no solo por la vía de los viajes, sino también porque estamos informados de lo que ocurre en aquellos países, pero me parece que pesa mucho más la experiencia que se está ganando en ese Consejo de Seguridad, también el escaparate que significa estar trabajando codo con potencias que, nos guste o no, siguen siendo motores económicos, por ejemplo, a nivel del mundo, Alemania, pero el propio Estados Unidos, pero también una China, ¿verdad? Con lo cual yo creo que es importante entonces esa experiencia de aprendizaje, no solo para los diplomáticos uruguayos que están en esa delegación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino también como país, ¿verdad?, para saber cómo hay que trabajar esta suerte de conflictos donde a todos nos interpela en tanto que personas. ¿Qué hacer con los refugiados? Es una crisis de órdago, Andrea, la mayor, la más grande que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo lo decía al principio del programa. Yo no creo que eso nos vaya a hacer más o menos vulnerables a posibles atentados desde el exterior. En cualquier caso, también es una oportunidad para que los servicios de inteligencia, los servicios que trabajan y que velan para que la seguridad de este país sea cada vez mejor, puedan mejorarse, puedan ser de alguna manera más preparados, más capacitados para las exigencias de un siglo XXI. Muchas veces la amenaza no viene ya como antes dentro de una bomba reloj o simplemente con un auto cargado de explosivos, puede ser un ciberataque. Entonces yo siempre tiendo a ver la botella medio llena y no medio vacía, y creo que es un aprendizaje para el conjunto de la sociedad uruguaya, para los diplomáticos, sin lugar a dudas que también, para la Cancillería, pero también para el sistema político, que entonces va a comprender que lo que ocurre en China o lo que ocurre en la India de alguna manera también nos afecta a todos nosotros, y que no vale mirar al costado, sino que tenemos que empeñar una respuesta, que tenemos que comprometernos, porque cuando se trata de problemas mundiales estamos hablando de millones de personas que los padecen, personas que son igual que nosotros, seres humanos. Te invito, Susana, a hacer la última pausa y enseguida Vivencias. en los últimos minutos con la doctora Susana Mangana, que está llevando a cabo un curso que se llama Comprendiendo el Islam, la cultura, sociedad y política en el Círculo de Bellas Artes. ¿En qué consiste este curso?
Sí, correcto. En realidad dicto a lo largo de todo el año académico varios cursos donde podemos trabajar de manera más pausada, de una manera también con más contenido, desde la historia, desde la sociología de los pueblos árabes y musulmanes, para llegar a comprender esto que ocurre hoy en el mundo, ¿verdad? Porque si tenemos en cuenta, Andrea, que de aquí al 2030, o sea, pasado mañana en términos históricos, el número de musulmanes en el mundo va a superar al número de cristianos. Y además tenemos países como India que van a sobrepasar en millones de habitantes a la propia China, y en la India tenemos también una tasa altísima de musulmanes. No son todos budistas, no son todos hinduistas, sino que también hay musulmanes, y además tenemos un Islam americano y también un Islam presente en Europa, con lo cual yo creo que lejos de alejarnos de esta temática nos tenemos que acercar mucho más, incluso para discutir, incluso para de alguna manera criticar aquello que nos parece, como lo hacemos tú y yo siempre en estos micrófonos también, ¿no? El decir no aceptamos la barbarie del Estado Islámico, no se puede justificar bajo ninguna cuestión, mucho menos con las escrituras en la mano. Bueno, yo creo que incluso para criticar hay que conocer al otro, y para eso es que tenemos los cursos de la Universidad Católica del Uruguay. Hay uno que está ya en marcha, que está por terminar ahora en torno al 11 de julio, a partir de entonces la mitad de julio, al regreso de las vacaciones de invierno, entonces la gente podrá asistir al segundo módulo de ese curso llamado El Universo del Islam, y este que tú mencionas todavía estamos cerrando los cupos ahora, llevamos solamente una clase dictada, es los días miércoles, que va en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo. Esto es una iniciativa de este círculo emblemático que ha trabajado siempre la literatura, el arte, ahí en la calle Tabaré, en Punta Carretas. 2416, y el teléfono, por si se quieren comunicar, 2-710-062. Ahí se comunican. Ahí se comunican a partir de las 15 horas con Inés, que los va a atender muy amablemente, y si no, directamente que vengan el miércoles a las 6 de la tarde. La clase va de 6 a 7 y cuarto. Siempre son grupos reducidos. Es abierto a todo público. Es abierto a todo público y no se pide, no se exige ningún tipo de certificación. ¿Y el de la Universidad Católica? Y el de la Universidad Católica también. Por lo general, las personas que asisten es un mix de edades, pero en principio en la Católica tenemos también jóvenes universitarios que le interesa esta temática, junto a personas que vienen después de un día de trabajo, de la profesionales. ¿Cuántas veces a la semana? Y esos son los días lunes en la Católica, los lunes de 6:30 a 8:30 de la tarde, pero ese hay que esperar hasta la segunda Después mitad de julio. Exactamente. El que está ahora para inscribirse ya, y es un curso con un programa muy abarcativo, pero que a mí me gusta mucho ir, digamos, de una manera espontánea, libretada, explicando desde la historia, desde el surgimiento del Islam, lo que yo llamo el advenimiento de la fe musulmana en la península arábiga en el séptimo siglo de la cristiana hoy, hasta ahora. Claro, porque yo entiendo que la persona que está en su casa haciendo sus tareas o está incluso aquejada de alguna gripe y nos está escuchando, es un baile de nombres, es un cambalache de temas que es imposible entenderlo. Ahora, si se va paso a paso, se va comprendiendo qué dice la fe del Islam, en qué se parece y en qué no se parece a otras religiones monoteístas como es el judaísmo o el cristianismo. Si hacemos un cuadro comparativo, lo charlan en clase, si pueden tener un espacio de preguntas, que siempre lo tienen y abundante. Y sacarte las dudas. Entonces, esas dudas van haciendo que la persona vaya cayendo en la cuenta de aquello que no comprendía. Y de otra manera, también vamos abordando los titulares de prensa para que las personas que quieran seguir leyendo la prensa internacional entiendan qué está pasando. ¿Por qué ocurrió la matanza de Orlando este fin de semana? El efecto contagio, que esto es lo que a mí me preocupa, Andrea, que esto puede tener para otras personas desequilibradas que decidan que también hay que salir a matar no homosexuales ya, sino cualquier otro colectivo, ¿verdad? Entonces estos son temas muy peligrosos. Evidentemente también los muertos nos duelen, los que ocurren en Líbano, en Irak, en Siria, donde mueren muchas más de 50 personas todos los días. Y esto es algo que constantemente lo veo en las redes. La gente empieza a preguntarse por qué nos movilizamos, por qué nos sensibilizamos cuando mueren occidentales o europeos, en Francia, en Bélgica, pero no cuando los muertos los ponen en aquellos países. Bueno, eso también tiene que ver con nuestra propia formación, con nuestras mezquindades, con nuestros prejuicios. O sea, como ves, hay mucho para trabajar en el aula, y esto es lo que me gusta de los cursos, que podemos realmente
de una manera descarnada a debatir sobre lo que hoy importa, creo, para muchas personas. Una realidad que Sí. es este siglo XXI. En este siglo XXI cambiante. Claro. Y cómo nos adaptamos, cómo adaptamos el cuerpo en a un todos mundo estos globalizado, cambios. ¿no? Claro. Totalmente globalizado, que debemos mirar, como decís tú, los años que vienen. Y qué es lo muchos que va a pasar. desafíos. Imagínate, hoy tú estás conduciendo un programa, yo soy profesora, soy española residiendo en Uruguay. Si eso no es globalización, ya me contarás lo que es. Pero también todas las cuestiones de género. Hoy las mujeres damos por sentado que siempre pudimos hacer lo que hacemos, salir a trabajar, defender nuestro cargo, Pero nuestro puesto. peleando Pero todavía. la seguimos peleando, pero si ves películas como Sufragistas, por ejemplo, te das cuenta de que realmente hasta en Gran Bretaña la tuvieron que pelear, incluso algunas morir por el derecho al voto, y así ha sido históricamente en muchos otros países. Entonces, realmente el siglo XXI nos está demostrando que no hay una sola amenaza para la paz, hay muchas, y cuanto más informados, cuanto más podamos comprender esas dinámicas que nos están rodeando, mejores decisiones podremos tomar. Y sobre todo lo que a mí me preocupa generar en los más jóvenes es esa conciencia de ciudadano activo, de personas que se comprometen con su sociedad, porque es una lucha por la humanidad que es diaria, claro, les digo. que muchas veces está descreída, ¿no? Descreída, pero que cuando tú les muestras que realmente ellos pueden cambiar algo, que pueden hacer algo por el prójimo, el resultado Son es los buenísimo, primeros, Andrea. Son los claro. primeros a decir, profe, yo quiero hacer algo con usted, Claro. ¿qué hacemos? Entonces yo creo que el hecho de motivar a estas personas a pensar un poquito más allá de las fronteras de Uruguay, pero también en las cosas que ocurren en su propio país, hace que se despierte en ellos esa necesidad de ser solidarios, de comprometerse, de tolerar al otro, pero no de manera exclusiva. Quédate tú en tu rincón, yo en el Claro. mío, no me molestes, te tolero, te aguanto, Sí, digamos, sí. te soporto, pero no te trago. Pero sí tolerarlo de manera inclusiva, que es a lo que yo quiero llegar. Voy a acercarme a ti para ver qué hay de verdad en lo que tú cuentas, para aprender Claro. de ti, para disfrutar Para de lo que tú abrirte. tienes para darme a mí, y tú permitirte disfrutar de lo que yo te doy. Se nos fueron los minutos, Susana. Ha sido un inmenso placer. ¿Podemos repetir solamente el repetimos, teléfono del círculo? El Círculo de Bellas Artes, donde está haciendo el curso Comprendiendo el Islam, Cultura, Sociedad y Política, es en Tabaré 2416, los miércoles de 18 a 19 horas, y el teléfono es 2710-0622. Y muy rápidamente hay un curso de lengua árabe que vamos a iniciar también el 11 de julio en la Universidad Católica, en el Centro de Idiomas. Que llamen al 2487-2717 por las tardes, pregunten por Centro de Idiomas y pueden inscribirse allí. Queremos saber qué número de inscriptos hay. Es nivel básico de lengua árabe, también de cultura, porque esto nos va a permitir aprender un idioma reconocido por Naciones Unidas, pero que además hoy en Uruguay hay necesidad de tener personas que trabajen como traductor de documentos, pero también con colectivos que han llegado a este país de inmigrantes. Muchísimas gracias, Susana. Gracias. Un enorme placer. Muchas gracias a nuestro compañero Luis Castro en Controles. Nos encontramos mañana en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los días, de lunes a viernes a las 15:30. Aquí en Imparcial de Montevideo. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.